El aire tenía un sabor como la quema de cobre y de tristeza. Elia de la grúa se sentó en el mantenimiento de la bahía de adelante de la estación de hecho, viendo la iluminación de emergencia dejar todo en tonos de rojo enojado, y consideró que la serie de los pobres de opciones de vida que había llevado a este momento exacto. La consola delante de él aparece un mensaje que habría sido hilarante si no fuera tan completamente irrefutable. Alerta crítica. Todo el personal, evacuar inmediatamente. Contacto enemigo en el sector 79. Esto no es un simulacro. El problema, por supuesto, era que todo el personal había evacuado aproximadamente 4 horas sin él. En mi defensa, Elia no dijo en voz alta a nadie porque hablar consigo mismo se había convertido en un pasatiempo preciado durante sus 14 meses en esta roca abandonada por Dios. Le dije a Davidson que el reciclador de refrigerante en la salida se estaba haciendo ese ruido nuevamente. Específicamente dije que sonaba como un gato moribundo. Dijo que podría esperar hasta después de la ejecución del suministro. De hecho, el ruido del gato moribundo se había transformado en un sonajero mortal mecánico completo alrededor de las 600 horas, justo cuando comenzó la sirena de evacuación. Para cuando Ela salió arrastrándose del túnel de acceso, cubierto de refrigerante y cuestionando la trayectoria de su carrera, el último transporte ya había desaparecido en el cielo perpetuamente nublado de Turius 9. Se había quedado parado allí en la plataforma de aterrizaje, goteando líquido azul fluorescente, observando cómo el brillo del propulsor se desvanecía en las nubes, y experimentó lo que solo podía describir como un profundo momento de abandono cósmico. Eso fue hace 4 horas. Ahora agachado en la bahía de mantenimiento con la mitad de los sistemas de la estación muriendo a su alrededor, Ela se vio obligado a enfrentarse a una verdad incómoda. Estaba a punto de tener un muy mal día. La exhibición táctica los mostró viniendo. Contactos, docenas de ellos moviéndose en formación precisa a través de la cresta que daba a la estación. Elas no era militar. Era un ingeniero de combate en el sentido más amplio posible. Lo que significa que mantuvo las defensas automatizadas en funcionamiento y, ocasionalmente, soldó cosas que no deberían soldarse entre sí. Su entrenamiento militar consistió en un curso intensivo de 2 semanas que se centró principalmente en no dispararse en el pie y completar correctamente los informes de incidentes. Bien, murmuró, levantando los sistemas defensivos de la estación. Está bien, piensa en Crane. ¿Qué haría una persona competente? Las torretas automatizadas estaban desconectadas. Había estado actualizando su software de selección de objetivos cuando llegó la orden de evacuación. Las puertas blindadas funcionaban, pero no detenían nada más decidido que una brisa fuerte. La guarnición que se suponía que debía estar estacionada aquí había sido retirada hace 3 semanas para su redespliegue, lo cual era un discurso militar. Estamos perdiendo en todas partes y necesitamos cuerpos en algún lugar más importante que este basurero. Ela sacó un esquema de la estación. La estación avanzada hecho se había construido como un puesto avanzado de alerta temprana y depósito de suministros, lo que significaba que tenía aproximadamente un 30% de viviendas, un 50% de almacenamiento y un 20% de túneles de mantenimiento que nadie había mapeado adecuadamente. Había pasado la mayor parte de un año arrastrándose por esos túneles, arreglando fugas de refrigerante y desviando los conductos de energía, y los conocía mejor de lo que nadie tenía derecho. Una idea comenzó a formarse. Era una idea terrible, del tipo que lo llevaría a la corte si sobrevivía lo suficiente como para enfrentar un tribunal. Por otra parte, obtener una orden judicial requería estar vivo, lo que parecía cada vez más opcional. En ese momento, dijo Elia, poniéndose de pie e inmediatamente lamentándolo cuando su espalda apareció en 3 lugares. Veamos qué podemos armar. Pasó los siguientes 20 minutos en una frenética búsqueda del tesoro a través de las bahías de almacenamiento de la estación. Cargos mineros destinados a trabajos de excavación. Sí. Cortadoras de plasma industriales diseñadas para operaciones de salvamento. Absolutamente. Los condensadores experimentales de alto rendimiento que habían sido marcados como potencialmente peligrosos y definitivamente no estaban aprobados para su uso en el campo. Ya metido debajo del brazo. Para cuando terminó, parecía el sospechoso de robo de ferretería más desesperado del mundo.
Los contactos estaban más cercanos ahora. Elas podía verlos a través de las cámaras externas, figuras con armadura oscura que se movían con el tipo de precisión coordinada que sugería un entrenamiento militar significativo. Fueron minuciosos, verificando cada vector de aproximación, cubriéndose entre sí con práctica facilidad. Profesional que era peor que si hubieran sido descuidados. Slappy le habría dado más opciones. El aparejado la primera sorpresa en el corredor principal, una de minería de carga conectadas a un sensor de movimiento rescatado de las puertas automáticas. Era crudo pero tenía la ventaja de ser impredecible. La segunda sorpresa involucrados redireccionamiento de refrigerante a través del sistema de ventilación en el ala este. ¿Funcionaría? Probablemente no. ¿Sería confuso y potencialmente fatal si él tiene la mezcla correcta? Fue realmente curioso averiguar. Por el tiempo que se había terminado, la estación se veía menos como una posición defensiva y más como un mecánico colapso nervioso, expresado a través de explosivos improvisados. Ella se agachó detrás de un pilar de soporte en lo que solía ser el centro de comando, agarrando un cortador de plasma que había modificado para que funcionara aproximadamente al doble de su potencia de salida recomendada. El cañón ya estaba empezando a calentarse de una manera que el manual de seguridad habría descrito como desaconsejable, y él las describiría que probablemente me volaría la mano. Pero mantengámonos positivos. La puerta exterior se abrió psíquicamente con un silbido de presión igualadora. El corazón de Elia golpeó contra sus costillas cuando entró la primera figura, alta, humanoide, moviéndose con gracia líquida. La armadura no se parecía a nada de lo que había visto en las sesiones informativas de inteligencia, oscura y sin costuras, de apariencia casi orgánica. Siguieron 3 más, luego 6. Se extendieron por el centro de mando con precisión de libro de texto, levantando armas, revisando esquinas y líneas de visión. Elas contuvo la respiración, mirando a través de un monitor agrietado que le daba una vista del pasillo. Se hablaban en un lenguaje que sonaba como campanas de viento tocadas al revés. Sus voces llevan una extraña calidad melódica incluso a través de los altavoces de su casco. Uno de ellos se dirigió hacia el pasillo donde había preparado su primera sorpresa. El dedo de Elia flotaba sobre el detonador, un botón de alarma de incendio modificado que había recableado porque siempre había odiado esa alarma en particular, y esto parecía un uso apropiadamente rencoroso para él. El soldado dio otro paso, luego otro. Elas apretó el botón. La explosión atravesó el pasillo con una violencia gratificante, y los sistemas de emergencia de la estación inmediatamente comenzaron a gritar sobre las brechas en el casco y la pérdida de presión. En el caos, Elas apareció detrás de su pilar y disparó el cortador de plasma. El rayo atrapó a uno de los soldados a través de la placa torácica y, aunque no penetró, la figura tropezó hacia atrás, claramente sorprendida. Lo siento, gritó Elas porque incluso en situaciones de combate, su madre lo había educado para ser cortés. Nada personal. Bueno, en realidad, muy personal. Estás invadiendo. Se agachó cuando el fuego de respuesta quemó el aire donde había estado su cabeza, luego provocó su segunda sorpresa. El vapor refrigerante inundó el ala este, y escuchó gritos confusos en ese lenguaje winchime. Uno de los soldados tropezó a la vista. Sus sistemas de blindaje aparentemente no estaban diseñados para un entorno que era simultáneamente helado y costoso. Elas corrió. El túnel de mantenimiento olía a petróleo y desesperación, lo que Elas decidió que era apropiado dadas sus circunstancias actuales. Había estado jugando el peor juego de escondite y búsqueda de la galaxia durante la mayor parte de una hora, y sus oponentes estaban demostrando ser significativamente mejores de lo que esperaba. El cortador de plasma había muerto hacía 20 minutos, su celda de energía agotada después de lo que el fabricante probablemente llamaría mal uso agresivo, dejándolo armado con un trozo de tubería y lo que en privado denominó pesimismo estratégico. Por encima de él, a través de los paneles del techo del túnel, podía oírlos moverse. Los alienígenas se habían adaptado a sus trampas con una velocidad preocupante, ahora avanzaban en grupos más pequeños, verificando cables de disparo y explosivos improvisados antes de dirigirse a cualquier corredor. Habían comenzado a gritarse el uno al otro en patrones.
Dos chirridos cortos seguidos de un trino más largo significaron que el área estaba despejada. Si bien una secuencia de silbido descendente aparentemente traducida a este humano es significativamente más molesta de lo que sugirió nuestra sesión informativa. Elas había aprendido sus señales por pura necesidad y ahora intentaba usarlas contra sus perseguidores, lo que habría sido inteligente si no estuviera matando absolutamente la pronunciación. Su intento de despejar el área sonaba más como una bisagra oxidada que tenía un colapso emocional. Aún así, había causado una cantidad satisfactoria de confusión aproximadamente 3 veces, lo que consideró una victoria personal. Llegó al cruce 7, un centro donde 4 túneles de mantenimiento se cruzaban alrededor del conducto de energía principal de la estación. El conducto zumbaba con energía apenas contenida, una gruesa columna de cables agrupados y tubos de enfriamiento que alimentaban electricidad a todos los sistemas de la instalación. Elas había pasado semanas trabajando en esta sección, maldiciendo su pobre diseño e incluso peor documentación. Ahora, mirándolo con los ojos de alguien que había abandonado toda pretensión de seguir las normas de seguridad, vio una posibilidad. Esto es monumentalmente estúpido, informó al conducto. Solo para que quede claro, sé esto es estúpido. El conducto, siendo un objeto inanimado, no ofreció opinión. Elas tomó esto como una aprobación tácita. Se subió a la plataforma de mantenimiento y comenzó a desconectar las líneas de refrigerante. La temperatura del conducto de energía inmediatamente comenzó a subir, que era exactamente el punto. En 5 minutos, la unión estaría lo suficientemente caliente como para activar el sistema automático de ventilación de emergencia. Dentro de 10, haría suficiente calor como para que cualquiera que se pare cerca de él sin el equipo de protección adecuado lamentara profundamente sus elecciones de vida. Dentro de 15, en realidad podría explotar, pero él se esforzaba mucho por no pensar en esa línea de tiempo en particular. Regresó corriendo al túnel justo cuando escuchó que se acercaba movimiento desde el pasaje occidental. 2 soldados moviéndose en pasos sincronizados, sus servomotores blindados emitiendo un sonido preocupante distintivo que Elas había aprendido a reconocer. Se presionó contra la pared del túnel, apenas respirando, mirando a través de un hueco en el panel de acceso mientras entraban en el cruce. Se detuvieron. Uno de ellos, un poco más alto que el otro, con armaduras decoradas con lo que podrían haber sido insignias de rango, inclinó la cabeza hacia el conducto de energía. Incluso a través del casco, Elas podía sentir confusión. El soldado dijo algo en ese lenguaje melódico y el otro respondió con lo que sonaba claramente a preocupación. El indicador de temperatura en el conducto estaba subiendo a la zona roja. Elas tenía unos 30 segundos antes de que se activara el sistema de ventilación. Necesitaba que se fueran, pero aparentemente estaban parados allí discutiendo si valía la pena investigar el conducto sobrecalentado o si deberían solicitar asistencia técnica, lo que pareció hilarantemente irónico para Elas dado que él era el soporte técnico. 20 segundos. El conducto comenzaba a hacer un chirrido siniestro. El soldado más bajo dio un paso más cerca, acercándose a un panel de diagnóstico. «Oh, no hagas eso», susurró Elas. «De verdad, no hagas eso». El soldado hizo eso. Su mano enguantada tocó el panel, y aparentemente los sensores de su armadura comunicaron de inmediato cuán catastróficamente caliente se había vuelto todo porque retrocedieron con un grito que no necesitaba traducción. 10 segundos. Ambos soldados retrocedían ahora, el más alto hablando rápidamente a lo que probablemente era un dispositivo de comunicaciones. Elas pudo ver que las luces de advertencia de los sistemas de ventilación comenzaban a parpadear. Se metió los dedos en los oídos y abrió la boca para igualar la presión, un truco que había aprendido de un experto en demolición durante su entrenamiento abreviado. El sistema de ventilación se activó con un rugido que sonó como un dragón con bronquitis, liberando aire sobrecalentado en una explosión direccional que había sido cuidadosamente diseñada para ventilar lejos de las secciones habitables de la estación. Desafortunadamente para los 2 soldados, las secciones habitables no incluían el lugar exacto donde estaban parados. La explosión los atrapó con toda su fuerza, arrojándolos hacia atrás a través del cruce. Su armadura probablemente le salvó la vida, pero Elas pudo ver humo saliendo de la superficie mientras caían al corredor oriental.
No esperó a ver si se recuperaban, sino que se apresuró a atravesar el sistema de túneles hacia su próxima posición preparada. El problema de librar una guerra de guerrillas en una estación espacial era que eventualmente te quedabas sin estación espacial. Y las había estado trazando mentalmente su ruta de retirada y se estaba quedando sin territorio y trucos. Había usado la mayoría de sus cargos mineros. El sistema de refrigeración era efectivamente inútil ahora y sus trampas improvisadas se estaban volviendo cada vez más desesperadas. Su última configuración involucró un cargador de carga, 300 libras de paquetes de raciones congeladas y lo que solo pudo describir como física optimista. Llegó a la bodega de carga, respirando con dificultad, le dolían las costillas de donde había rebotado en una abertura de túnel demasiado estrecha. Los alienígenas tenían que saber que se estaba quedando sin espacio para maniobrar. Estarían estrechando el perímetro, cortando rutas de escape, preparándose para un empujón final. Aburrido libro de texto de tácticas estándar. Ella se subió a la jaula del operador de los cargadores de carga, un asiento estrecho diseñado para mover paletas de suministros por la bahía. El cargador en sí era un equipo descomunal, todos los brazos hidráulicos y abrazaderas magnéticas lo suficientemente fuertes como para mover un contenedor de transporte cargado. Había gastado el último de sus privilegios de acceso anulando sus limitadores de seguridad, lo que implicaba convencer a la computadora a bordo de que estaba realizando un procedimiento de mantenimiento de emergencia. La computadora había cuestionado esta explicación aproximadamente 15 veces antes de darse por vencido, lo que él sintió que demostraba una decepcionante falta de columna vertebral en inteligencia artificial. Los pasos resonaron en el pasillo fuera de la bahía de carga. Múltiples contactos moviéndose con propósito. Lo habían encontrado. Elas encendió el cargador de carga, sintiendo que cobraba vida debajo de él. La puerta principal de la bahía se abrió y los soldados entraron a raudales. 6, 7, 8 de ellos. Armas levantadas y seguimiento de objetivos. «Hola», gritó Elas, saludando desde la jaula del operador con la mano libre mientras el otro agarraba la palanca de control del cargador. Pregunta rápida. ¿Cuánto pesa tu armadura? Más o menos, solo apóyalo por mí. No dispararon de inmediato, lo que sugería confusión o disciplina, posiblemente ambas cosas. Uno de ellos levantó una mano, aparentemente señalando a los demás que mantuvieran el fuego. Dijeron algo en ese lenguaje sonoro, el tono sugiriendo que podría ser una demanda de rendición. Lo siento, no hablo viento musical, respondió Elas, luego tiró con fuerza de la palanca de control hacia la derecha. El brazo del cargador de carga se balanceaba con las 300 libras de raciones congeladas sujetas en su agarre magnético, moviéndose a una velocidad que habría horrorizado al inspector de seguridad y deleitado absolutamente a los dioses del caos. El proyectil improvisado atrapó a 3 soldados en mitad de la formación, esparciéndolos como bolos diseñados por un comité que nunca había visto bolos. Elas no esperó a que se recuperaran, sino que puso el cargador en movimiento hacia adelante, sus enormes huellas masticando el revestimiento de la cubierta mientras cargaba directamente contra los soldados restantes. Para su crédito, se dispersaron con una velocidad admirable. Para su crédito, Elas logró sujetar uno con el brazo extendido del cargador mientras gritaba simultáneamente algo que podría haber sido un grito de guerra o podría haber sido una súplica a los idiotas protegidos por la deidad en equipo, pesado robado. Un análisis posterior no resultaría concluyente. La pantalla holográfica a bordo del buque insignia Imperial Sovereign Dawn mostraba el eco de la estación delantera como un marcador naranja pulsante contra la expansión verde grisácea de la superficie del TOS 9. La emperatriz Kalira se paró frente a él con los brazos cruzados viendo pasar rollos de datos tácticos en corrientes de texto luminiscente y trató de entender por qué un solo humano estaba causando tantos problemas a sus militares. Empris, la comandante de tierra, está solicitando permiso para nivelar toda la instalación, informó su oficial táctico. Sus orejas largas, elegantes y barridas hacia atrás desde sus sienes a la manera de toda la nobleza asbarín, temblando con lo que podría haber sido una vergüenza. Sugiere que nuevos intentos de asalto convencional pueden resultar en bajas que son, y cito, estadísticamente inapropiadas para la captura de un técnico desarmado. Callie se apartó de la pantalla para mirar al oficial Tess,
quien tuvo la decencia de parecer incómodo al dar ese mensaje. A su alrededor, el puente de mando del soberano amanecer tarareaba con silenciosa eficiencia. Docenas de tripulantes monitoreaban los sistemas y coordinaban la invasión más amplia que avanzaba con mucho más éxito en todos los demás frentes. Terteus 9 estaba cayendo. La humanidad del exterior colonias fueron de caer como fichas de dominó organizado por un optimista niño. Esto debería haber sido sencillo. Desarmados, Calais repitió, su voz, la realización de la cualidad particular de alguien prueba la posibilidad de que la realidad estaba jugando una elaborada broma. Nuestra inteligencia confirmó la estación de la guarnición de evacuados. Un ingeniero se quedó atrás. Uno, que no tiene entrenamiento militar, sin experiencia en combate y sin apoyo. Ella hizo un gesto en la pantalla donde la víctima informes fueron acumulando por la incomodidad de la velocidad. Y, sin embargo, el comandante Bach solicita bombardeo orbital. El humano parece estar utilizando la infraestructura de la estación como un sistema de armas improvisado. Mi emperatriz, dijo Tess con cuidado. Sus tácticas son muy poco convencionales. Nuestros soldados están entrenados para responder a patrones de combate reconocidos. Este individuo no parece estar siguiendo ningún patrón que podamos identificar. Muéstrame, ordenó Kalira. La pantalla holográfica se movió, levantando imágenes grabadas de las cámaras del casco de sus fuerzas terrestres. Observó en silencio como un humano, pequeño para los estándares de Asber, vistiendo lo que parecían ser overoles de mantenimiento cubiertos de manchas, detonó un pasillo detrás de un escuadrón de sus mejores soldados. El rendimiento explosivo fue crudo pero efectivo. Luego, el humano apareció desde la cubierta empuñando algún tipo de herramienta industrial modificada en arma y, de hecho, se disculpó antes de disparar. Él dijo, lo siento, señaló Kale mientras atacaba. Nuestros lingüistas creen que puede ser una rareza cultural, emperatriz. Los humanos parecen tener complejos rituales sociales en torno a la violencia. El siguiente clip mostraba al mismo humano inundando una sección con algún tipo de vapor caustic, luego huyendo a través de túneles de mantenimiento que sus soldados eran demasiado grandes para navegar fácilmente. Las imágenes que siguieron mostraban usos cada vez más creativos de los equipos de la estación. Un cargador de carga utilizado como ariete. Conductos de energía armados mediante sobrecalentamiento deliberado. Y en un momento dado, lo que parecían ser suministros de alimentos congelados se desplegaron como proyectiles. Él no está peleando con nosotros, dijo Kalira lentamente, entendiendo el amanecer. Está haciendo que la estación pelee con nosotros. Ha convertido toda la instalación en una extensión de sí mismo. Una extensión ineficiente, emperatriz mía. Sus métodos son desesperados y sin recursos, pero efectivos. Kalira descartó las imágenes y volvió a presentar la descripción táctica. ¿Cuántos soldados ha comprometido el comandante Bach en esta instalación? 43, mi emperatriz con 16 bajas, en su mayoría heridas por peligros ambientales en lugar de combate directo. No hubo muertes, aunque 3 requerirán tratamiento médico prolongado por exposición química y daño térmico. 43 soldados entrenados contra un humano que, según el perfil de inteligencia que había revisado, había estado instalando sistemas de refrigeración y presentando informes de mantenimiento durante los últimos 14 meses. Kalira sintió que algo desconocido se agitaba en sus pensamientos. No del todo respeto, todavía no, pero algo adyacente a él. Curiosidad quizás, o la creciente comprensión de que la humanidad podría ser más interesante de lo que habían calculado sus asesores estratégicos. La puerta del puente de mando se abrió con un susurro de aire presurizado y la hermana de Kalira, Ceres, entró, todavía usando su armadura de combate de cualquier operación que hubiera estado supervisando del lado del planeta. Ceres era 3 años más joven, con orejas que retrocedían en un ángulo más agresivo y una expresión que sugería que acababa de experimentar algo que valía la pena compartir. Hermana, dijo Sarah, ofreciendo la reverencia abreviada que exigía el protocolo, incluso en privado. Escuché que nuestras fuerzas están siendo obstaculizadas por un custodio particularmente decidido. Ingeniero, corrigió Kalira. Y él está haciendo más que quedarse estancado. Nos está enseñando algo incómodo sobre nuestras suposiciones.
Ceres se movió para pararse a su lado, estudiando la exhibición táctica con los ojos de alguien que había pasado un tiempo considerable en combate real en lugar de observarla desde la órbita. Su armadura tenía marcas de quemaduras de combates recientes y había una pequeña abolladura en la placa del hombro que necesitaría reparación. Asumimos que los humanos huirían o se rendirían cuando se enfrentaran a una fuerza abrumadora. Sara dijo, hemos asumido que en cada compromiso, han estado haciendo exactamente eso en el 90% de nuestros encuentros. Tocó la pantalla donde pulsaba el eco de la estación hacia adelante. Este no recibió el mensaje, o lo hizo, y optó por ignorarlo, lo que es potencialmente más interesante. Ceres extrajo flujos de datos adicionales comparando informes de participación en todo el frente de invasión. He estado revisando el patrón de resistencia humana. La mayoría de sus fuerzas se están retirando a posiciones defensivas tratando de consolidarse y prepararse para escenarios de asedio prolongados. Doctrina estándar para una fuerza tecnológicamente inferior. Pero ha habido anomalías. Pequeñas unidades que lucharon más allá de la razón táctica. Individuos que ocupaban cargos que deberían haber abandonado, se niegan a rendirse, incluso cuando se les ofrecen términos honorables. Kalira escuchó, observando cómo pasaban los datos en cascada. Ella había autorizado esta invasión con importantes reservas, no porque sintiera una simpatía particular por la humanidad, sino porque el valor estratégico parecía cuestionable en relación con el gasto de recursos. El dominio asbarín se había expandido a través de este sector del espacio durante 3 generaciones, encontrando docenas de especies. La mayoría se había incorporado pacíficamente a través de la demostración de tecnología y culturas superiores. Unos pocos habían requerido presión militar. Ninguno había sido particularmente memorable. Los humanos parecían destinados a esta última categoría, díscolos, tecnológicamente adolescentes, propensos a conflictos internos. Los primeros reconocimientos sugirieron que se fragmentarían bajo presión. Colonias individuales y estados nacionales priorizando su propia supervivencia sobre la resistencia colectiva. Se había proyectado que la invasión tomaría 4 meses con bajas mínimas. Llevaban 3 semanas y, aunque el panorama estratégico general favorecía abrumadoramente al dominio, estas anomalías seguían apareciendo. Un ingeniero en una instalación de mantenimiento, armado con nada más que desesperación y conocimiento institucional, estaba deteniendo a un equipo de ataque. No debería importar. Era tácticamente irrelevante. Pero Kalira se encontró incapaz de descartarlo. ¿Qué sabemos de este humano?, ella preguntó. Por su historial de servicio, Tess levantó un archivo de personal, proyectándolo junto a la pantalla táctica. La grúa de Ilya, de 32 años según su calendario, se formó como ingeniera de combate, pero se desempeñó principalmente en funciones de mantenimiento y logística, sin condecoraciones de combate. El perfil psicológico sugiere alta inteligencia, tendencia al sarcasmo cuando está estresado y lo que sus evaluadores llamaron habilidades creativas para resolver problemas que ocasionalmente violan los protocolos establecidos. Actualmente está demostrando esas habilidades. Ceres observó con lo que podría haber sido diversión. Con bastante entusiasmo, Kalira tomó una decisión, del tipo que surgió del instinto moldeado por años de mando y toda una vida de estudio de lo que hizo que las civilizaciones sobrevivieran o colapsaran. Se volvió hacia Tess, quien se enderezó para llamar la atención incluso antes de haber hablado. Retire a las fuerzas del comandante Vox. Arrástrelos de regreso a una posición perimetral alrededor de la instalación, pero cese todas las operaciones ofensivas. Emperatriz mía, voy a bajar allí. El puente de mando se quedó en silencio. Las orejas de Ceres se inclinaron hacia adelante con sorpresa, e incluso la compostura profesional de Tess se quebró ligeramente. Hermana, dijo Sarah con cuidado. Eso no tiene precedentes, finalizó Kalira. Soy consciente. Prepara mi lanzadera y una guardia de honor. Estoy invocando el derecho al compromiso personal que causó un verdadero silencio conmocionado. El derecho al compromiso personal era una antigua tradición asbar rara vez utilizada y nunca en la memoria viva de una emperatriz. Permitía al oficial de más alto rango enfrentarse personalmente a un combatiente enemigo que demostrara un coraje o habilidad excepcionales,
ofreciéndole la oportunidad de negociar directamente en lugar de a través de canales militares. Se lo ha ganado, dijo Kalira simplemente, se dé cuenta o no. Ella se dio cuenta de que la conciencia volvía a la forma en que uno se da cuenta de una cita con el dentista gradualmente, de mala gana y con la firme convicción de que la inconsciencia había sido significativamente preferible. Todo dolía de maneras que parecían anatómicamente creativas. Definitivamente no se suponía que su brazo izquierdo se doblara en ese ángulo. Sus costillas estaban audicionando para un conjunto de percusión y algo tibio goteaba por el costado de su cara que probablemente era sangre, pero podría haber sido más refrigerante porque en este momento, su cuerpo tenía aproximadamente un 40% de fluidos industriales. Se dio cuenta de que estaba sentado contra algo sólido. El cargador de carga finalmente había muerto en algún momento del tercer o cuarto enfrentamiento. Había perdido la cuenta y su táctica final había involucrado el núcleo de fusión de la estación, un pulso electromagnético y lo que solo podía describir como un optimismo agresivo con respecto a las tolerancias del equipo. El pulso había funcionado, friendo cada pieza de electrónica sofisticada en un radio de 300 metros. Desafortunadamente, esto había incluido los sistemas de soporte vital, las luces y sus propias armas improvisadas. Además, desafortunadamente, él había sido algo más cerca del pulso de lo estrictamente aconsejable. La luz se filtraba a través del humo y el polvo. Iluminación de emergencia, probablemente funcionando con baterías de respaldo. Elas intentó moverse y descubrió que su cuerpo había presentado una queja formal ante su sistema nervioso y que actualmente se negaba a cooperar. Se conformó con abrir los ojos por completo e intentar evaluar su situación, que fue cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Se pararon en un círculo perfecto a su alrededor, tal vez 20 soldados, sus armaduras chamuscadas y dañadas, pero aún operativas. Ninguna arma apuntaba hacia él, lo que parecía prometedor, pero tampoco una vía clara de escape, lo que parecía menos. Solo estaban parados allí mirándolo con lo que él interpretó como confusión profesional. Entonces, dijo Lilia, su voz salía como un graznido que aspiraba a hacer palabras. Supongo que ninguno de ustedes, buenos amigos, habla inglés y quiere discutir los términos de rendición. Estoy abierto a la negociación. No me queda nada por explotar, lo que debería hacer esto más fácil para todos. Ninguno de ellos respondió, pero notó que varios cascos se inclinaban en lo que podría haber sido una consulta. Entonces el círculo se separó y alguien nuevo pasó. Ella era alta, varios centímetros más alta que él, aunque es cierto que él estaba desplomado contra los escombros como un espantapájaros muy fracasado. La armadura que usaba era diferente a la de los soldados, más ornamentada, con patrones grabados en la superficie que captaban la luz de emergencia, pero fue su rostro lo que hizo que el agotado cerebro de Elia tropezara consigo mismo tratando de procesar información. Ella miró humanos, cabe destacar que, sorprendentemente humano, con rasgos afilados y ojos oscuros que lo estudió con incómodos intensidad, excepto para sus oídos, que barrió de nuevo de sus templos en el elegante puntos que se extendió mucho más allá de lo que la anatomía humana se iba a producir, dándole una apariencia que de Elia privados de oxígeno del cerebro un elful y clasificados como extremadamente intimidante de los elfos de la realeza. Ella dijo algo en que lenguaje musical, su voz, la realización de una autoridad que no necesitaba traducción. Uno de los soldados respondió y ella respondió con lo que pareció un despido. Los soldados se retiraron a un perímetro más amplio, dejando a Elas a solas con alguien que claramente era muy importante y estaba muy interesado en él específicamente. Eres la grulla de Elia, dijo en perfecto inglés. Su acento agregaba una cualidad melódica a las palabras que las hacía sonar casi como una canción. Ese soy yo, confirmó Elas. Porque mentir parecía inútil cuando apenas podía recordar cómo funcionaba sentarse. Y eres alguien que definitivamente supera a todos los demás aquí. Estoy adivinando. ¿Volé a alguien importante? ¿Es por eso que estamos teniendo esta conversación? Porque me gustaría disculparme formalmente y al mismo tiempo señalar que invadiste mi lugar de trabajo. Entonces, hay una responsabilidad compartida aquí. Algo parpadeó en su rostro. Eso podría haber sido diversión. Ella se acercó, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de él.
Esas orejas puntiagudas inclinándose hacia adelante de una manera que sugería una escucha activa. Soy la emperatriz Kalira de la Asp y el dominio, dijo. Y usted, ingeniero Crane, ha logrado algo extraordinario. He logrado tener un dolor tremendo. Dijo Elia, posiblemente también muriendo. El jurado aún está deliberando sobre eso. Ustedes mantuvieron esta instalación contra 43 soldados entrenados durante casi 6 horas usando nada más que armas improvisadas y lo que nuestros analistas tácticos llaman creatividad armada. Causaste 16 bajas sin matar a nadie, lo que sugiere una moderación notable o una suerte notable. Principalmente estaba tratando de no morir. Elas admitió que la parte de no matar a nadie era una especie de bonificación. Tu armadura parece muy bien hecha, por cierto. Me costó mucho esfuerzo incluso ralentizarte. Felicitaría al fabricante, pero supongo que es tecnología militar clasificada. Kalira lo estudió durante un largo momento. Y Elas tuve la incómoda sensación de ser evaluados de una manera que no podía entender. Sus ojos, oscuros y antiguos y muy perceptiva, parecía estar mirando más allá de sus lesiones y el cansancio a algo por debajo. ¿Por qué no evacuar a los demás?, ella preguntó. Refrigerante Risaicle, ella dijo, haciendo un ruido. Me estaba arreglando cuando todos se fueron. Por el momento salí del túnel de acceso, que me habían abandonado a mi suerte, que parecía descortés en el tiempo, sin embargo, en retrospectiva, fue probablemente la correcta decisión táctica. Y cuando te diste cuenta de que estabas solo enfrentándote a una fuerza invasora, decidiste luchar. Decidí no morir en silencio, corrigió Elas. Hay una diferencia. Pelear implica que tenía un plan. Lo que tenía era experiencia en mantenimiento y una profunda objeción a que me mataran en mi lugar de trabajo. Pesadilla de salud y seguridad. Realmente, el papeleo por sí solo sería inconcebible. Eso tuvo una reacción. Una ligera curva de sus labios que podría haber sido una sonrisa. Ella se puso de pie y Elas estiró su cuello para seguir su movimiento, lo que envió nuevas oleadas de dolor a través de sus diversas heridas. Las valora el coraje por encima de todo. Kalira dijo destreza individual, la voluntad de enfrentarse a probabilidades imposibles. Estos son los cimientos de nuestra cultura. Hemos encontrado docenas de especies en nuestra grúa de ingeniero de expansión. La mayoría huyó o se rindió cuando se enfrentó a una fuerza superior. Su especie ha hecho ambas cosas en la mayoría de los casos. Somos grandes admiradores de no morir, dijo Ilya. Es muy popular entre los humanos, pero aparentemente no universal. Kalira señaló la estación destruida a su alrededor. Te quedaste solo. Obligaste a mis soldados a adaptar tácticas diseñadas para la guerra convencional. Convertiste tu entorno en un arma. Demostraste algo que no esperábamos encontrar en la humanidad. Un desprecio espantoso por el potencial de las garantías de los equipos. La palabra flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Vine a este mundo esperando conquistar o eludir a otra especie sin importancia. Has hecho ese cálculo más complejo. Y las trató de procesar esto a través de la niebla del dolor y el agotamiento. Una emperatriz alienígena había venido personalmente a decirle que había sido lo suficientemente inconveniente como para merecer una atención especial. Hubiera sido halagador si no fuera completamente aterrador. Entonces, ¿qué sucede ahora?, él preguntó. No vas a dejarme cojear, y estoy recién salido de las cosas para explotarte. Kale extendió su mano hacia él, con la palma hacia arriba en un gesto que trascendió las barreras de las especies. Ahora tienes una opción. Ingeniero Crane. Puede rechazar mi oferta y permanecer aquí mientras mis fuerzas continúan su avance a través de sus colonias. Tu gesto, aunque impresionante, no cambia nada estratégicamente. Ella hizo una pausa. O puedes aceptar mi mano, subir a bordo de mi nave y ayudarme a entender por qué un humano con experiencia en mantenimiento era más problemático que una guarnición planetaria completa. Elas miró la mano ofrecida, luego la pasó a donde estaban los soldados en su formación perfecta. A través de las paredes rotas de la estación, podía ver el cielo más allá, gris, verde y poco acogedor como siempre. En algún lugar allá arriba, las fuerzas de la humanidad se estaban reagrupando,
preparándose para batallas que probablemente perderían. Y aquí le estaba ofreciendo algo la persona que dirigía la invasión. Esta es la peor entrevista de trabajo que he tenido, dijo Elia, pero él se estiró con su buen brazo y tomó su mano. Su agarre era fuerte, y ella lo puso de pie con sorprendente facilidad. Él se balanceó, nadando con visión, y ella lo estabilizó con la otra mano en su hombro. Si voy a ayudarte a entender a los humanos, continuó Elas. Probablemente deberías saber que todos somos terribles en la comunicación, propensos a tomar malas decisiones bajo estrés y tenemos una tendencia cultural a bromear sobre cosas que nos aterrorizan, como invasiones extraterrestres o la muerte, o en este momento específicamente. Estoy empezando a entender eso, dijo Kalira. Y esta vez, la sonrisa era inconfundible. Se volvió hacia sus soldados y les dio órdenes en ese lenguaje musical. 2 de ellos avanzaron, claramente con la intención de ayudar a apoyar a Elas Wade. Cuando comenzaron a caminar hacia la plataforma de aterrizaje de la estación, donde presumiblemente esperaba un transbordador, Elas sintió que lo absurdo de su situación cristalizaba en algo cercano a la comprensión. Accidentalmente había hecho que la humanidad fuera interesante para una civilización que los había descartado. Había sobrevivido a través de la terquedad y la improvisación. Y ahora cojeaba hacia una nave extraterrestre, sangrando con una armadura muy cara a punto de convertirse en el peor o posiblemente mejor embajador de primer contacto de la galaxia. Por lo que vale, dijo Emilia cuando salieron a la luz del día perpetuamente nublada de Chur-y-Snan, definitivamente necesitaré atención médica antes de cualquier discusión diplomática significativa. Y posiblemente una bebida muy fuerte. ¿Tu gente tiene alcohol? Por favor, dime que tienes alcohol. La risa de Kalira fue sorprendentemente cálida, resonando en las instalaciones en ruinas y en el campo de batalla más allá, donde un humano obstinado había mantenido la línea y, de alguna manera, imposiblemente cambió todo.